Empieza el horario Prime en el canal de Noticias de Chile. Gracias por acompañarnos en vía pública aquí en nuestra señal de TVN 24 horas. Ya vamos a hablar de la democracia cristiana, ya vamos a hablar de Venezuela, pero también vamos a hablar de salud. Hay dos temas que se han instalado con fuerza y espero que con preocupación, digo, por parte de la ciudadanía, porque al menos las autoridades así han mostrado su inquietud frente a estas historias. Un aumento en los casos de VIH, por otra parte la reaparición de la lepra. ¿Qué está pasando? Lo vamos a conversar con expertos y vamos a ver cuán gravitante es para el funcionamiento societario. Lo vamos a mirar en los próximos minutos. Tenemos una pregunta en todo caso en nuestro fanpage en facebook.com/24horas.cl. Evidentemente es un tema que a todos nos debiera preocupar y déjeme quedarme con el último tema porque en estricto rigor hay quienes han atribuido a los inmigrantes la reaparición de enfermedades como la lepra y la tuberculosis. ¿Usted cree que es por eso? ¿Sí o no? Bueno, tiene ahí la posibilidad de poder respondernos y también, por supuesto, de comentarnos con el hashtag Vía Pública en Twitter. Este es el tema del que vamos a estar hablando más adelante, también del VIH, pero hay otros titulares e informaciones que nos parecen relevantes de revisar, cosa que hacemos a partir de ahora. Diputados de la democracia cristiana pusieron sus cargos a disposición de la presidenta del partido después de la renuncia de Sergio Espejo a la colectividad, vicepresidente por lo demás de esa misma tienda política. Hay un cronograma de poda y tala de árboles en la comuna por comuna, además de medidas de atención específica para pacientes electrodependientes que ha pedido el gobierno este martes a las empresas eléctricas después de lo que vivimos hace 2 fines de semana atrás. Y el líder opositor de Venezuela, Leopoldo López, hizo un llamado a no decaer en la lucha y anunció el embarazo de su mujer, Lilian Tintori. Bueno, historias que vamos a estar revisando en los próximos minutos. Empezamos con esta de la intensa jornada política en medio de la crisis que está viviendo la democracia cristiana por este gallito que hay entre el diputado Ricardo Rincón y la candidata Carolina Goich. Hubo renuncias a la militancia, reuniones en la moneda, y donde los diputados pusieron además sus candidaturas a disposición de Carolina Goich, aunque sigue siendo un misterio si ella va a continuar en carrera hacia la moneda. Un día más de reflexión, un día más de pensar, un día más sin asistir a las comisiones. En este caso la de salud, que esta vez terminó por suspenderse por la falta de quórum. Primeras 72 horas de espera que comienzan a inquietar y es por eso que los gestos de lado y lado suman y siguen para presionar a una pronta decisión. Con el pasar de las horas las dudas aumentan no solo respecto del partido, sino de la unidad en el oficialismo, tanto que fue la propia mandataria quien salió al paso de la crisis. Ellos están en una etapa de reflexión, ¿no es verdad? Y yo creo que hay que respetar aquello. Creo que siempre la unidad no está en cuestionamiento. Yo he escuchado tanto lo que yo he hablado con la propia Carolina Goich, tanto como lo que hemos escuchado a los parlamentarios y a la mesa. Ellos mantienen su compromiso. Señal de unidad entre la DC y el gobierno que no se replicó al interior de la democracia cristiana, pues tal como avanzaban las horas, avanzaban también las polémicas al interior de la tienda DC. Primero, una noticia que no muchos esperaban. Un partido que se traiciona a sí mismo traicionará luego a Chile. Yo renuncio a todo espacio de poder que detento. Y es que el diputado Espejo en la región de O'Higgins apoyó el respaldo unánime a la cuestionada candidatura de Ricardo Rincón. Hago un llamado a que todos asumamos nuestra cuota de responsabilidad y que tampoco tratemos de pontificar. Sin embargo, para algunos, las razones esgrimidas por Espejo solo serían excusas, tras notar en las encuestas que iba directo a una derrota. Eso mientras en la Cámara continuaban las gestiones. Eso al menos hasta las 13 horas, cuando la bancada de C se reunió durante el almuerzo para poder fijar una postura común que de alguna manera descomprimiera el ambiente, al menos eso intentaban. Vamos a analizar los resultados del fútbol el fin de semana. ¿Qué traigo la solución? Ahí del caballero el maletín, ahí está. 13:15 se inició el almuerzo, el mismo que se extendió por casi 2 horas, luego la decisión. Hemos tomado la decisión de enviar una nota a la presidenta del partido poniendo nuestros cargos parlamentarios a disposición para que ella resuelva lo que crea que es mejor, porque lo que no estamos dispuestos a aceptar es que como diputados de la República se nos descalifique. La carta del marido de Goich seguía siendo una piedra de tope en el almuerzo, cita en la que Rincón jamás se presentó. Si estuviese en el lugar del diputado Rincón, por el bien del partido, por el bien de su propio entorno, él mismo, yo hubiese dado un paso al costado. Todo mientras el diputado Rincón transitaba por el Congreso, conversando con los funcionarios y revisando insistentemente su celular. Conexión a las redes sociales que al parecer no le permitió enterarse de todo lo que estaba pasando.
No hemos hablado más que para coordinar la reunión que tengo ahora con él en el piso 3. Y tras unos minutos, Rincón dejó entrever que el supuesto acuerdo de los parlamentarios no era del todo unánime. No, imposible. Acabo de conversar con 2 de ellos que me han dicho que no estaban ni siquiera en la reunión. Ojo, ¿le falta información? No, pues ustedes son los que están investigando, no yo. En este caso, el pasar de los minutos le dieron más peso a sus palabras, pues después de asegurar que entregarían la carta personalmente, se entregó sin firmas y por mail. Somos muy respetuosos del proceso de reflexión que ha iniciado el diputado Ricardo Rincón. Él tiene que determinar si adhiere o no a esta carta. Yo espero que todos los diputados de la democracia cristiana se sumen a este gesto. Proceso seguido atentamente desde La Moneda, más aún cuando en horas de la tarde se supo de la renuncia de la subdirectora del CERNAM. Actuar de la funcionaria de SEQUI en el Ejecutivo no podían permitir que se repitiera. Todos los subsecretarios, subsecretarias, ministros y ministras demócratas cristianos hemos entregado a la presidenta Bachelet nuestra férrea lealtad. Pero no solo es monitoreado desde La Moneda en esta cita que contó con la presencia de la presidenta de la República, sino por los demás candidatos presidenciales. Eso aunque en el caso de Guille su expresión al respecto se haya limitado a solo un gesto en los últimos 3 días. ¿Cómo ve la situación que está pasando en la democracia cristiana? Esta crisis que se está viviendo. Ahí se ve. ¿Qué solución usted? Y que hoy día esté en la situación patética en que está no es una buena noticia para nadie. Gestos a Carolina Goich que además contemplan un encuentro ideológico del partido el próximo lunes y que al menos hasta aquí no han sido suficientes para que la senadora se refiera a la carta, confirme o no su candidatura y retome los mandatos que la Junta Nacional le otorgó. Algunos decían, además, esto avanza contra el tiempo, porque no olvidemos que según el cronograma del Servicio Electoral, el día 21 de agosto, o sea, en 20 días más, hay que inscribir las candidaturas presidencial y las candidaturas al Parlamento. Digo, por la decisión que tiene que tomar Carolina Goich y también por lo que tenga que ocurrir con una eventual lista única dentro de la nueva mayoría. Despejemos esto primero. La posibilidad de una lista única en la nueva mayoría, es decir, que incorpore a la democracia cristiana, está prácticamente descartado. Lo han descartado la democracia cristiana al día de hoy, ayer lo hicieron también. Ellos ya tienen un pacto con otros partidos políticos, de la nueva mayoría lo ven improbable. El PPD y el Partido Comunista además han dicho que una eventualidad de un acuerdo con la democracia cristiana pasa inevitablemente porque no vaya como candidato Ricardo Rincón, por lo tanto todo se ve bastante dificultoso. Hay que agregar otro elemento. Tenemos por primera vez un sistema electoral que es proporcional corregido, no el binominal, por lo tanto, a pesar de todos los cálculos que se han hecho y todas las estimaciones, se está jugando todavía muy a ciegas y por lo mismo se estima que puede ser particularmente competitiva y la formación de las listas parlamentarias de candidatos ha sido, digamos, una especie de sudoku, ni siquiera un puzzle que han tenido que armar los partidos políticos que a última hora intenten sumar a una nueva colectividad. Se ve, digamos, menester muy complejo, bien difícil. Agreguemos a esto otro elemento. La nueva ley establece que los partidos o los pactos deben llevar al menos 40% de candidatos mujeres o candidatas, lo que significa que además, considerando que muchos incumbentes, es decir, parlamentarios que hoy día están en ejercicio, hombres y que buscan la reelección, más todo el listado de otros candidatos, hombres, hacen que la lista sea muy superior al 60% de masculinos y por lo mismo hay que empezar a definir por dónde se va a cortar para cumplir con la ley, porque hay que cumplir con el 40% de candidatas mujeres. Si se llegara a sumar la democracia cristiana, eso desordena completamente de nuevo el naipe. Dicho en la práctica, en 20 días es imposible que eso vaya a ocurrir. En política han pasado cosas, digamos, inesperadas e insospechadas, pero hasta ahora nadie proyecta que realmente eso vaya a ocurrir. En lo que respecta a Carolina Goich, simplemente hacer esta reflexión. Es muy difícil estar en estos momentos en su cabeza y pensar qué es lo que realmente está decidiendo, pero hay un análisis que sí se puede hacer. Dejar ahora la candidatura presidencial, cuando estamos, digamos, ya entrando en la recta final, queda muy poco para que llegue el mes de noviembre, día en que o mes en que se va a efectuar la elección presidencial. Si ella retira ahora su candidatura, le van a pasar inevitablemente la cuenta desde la nueva mayoría si es que Alejandro Guille llega a perder. Dirán, forzó el que no hayan tenido primarias, que no hayan tenido franja televisiva, que no hayan contado con los recursos para financiar una campaña y que hayan participado de los debates televisados. Y después de todo eso, además, no hubo negociación de una sola lista parlamentaria y después termina presentando su renuncia. Por lo tanto, queda con el riesgo de que sea responsabilizada tanto dentro de su partido como en el conglomerado que eventualmente pierda. Y por otra parte, si es que decide seguir adelante con su candidatura, tiene este problema. Lo hace a pesar de que la Junta Nacional le dio la espalda.
y por lo tanto podría considerarse que a pesar de haber sido la presidenta del partido y la candidata presidencial única, no compitió con nadie, la colectividad no se portó bien con ella y por lo tanto cuánto de confiable podría ser esa misma colectividad con esta postulante. Difícil decisión la que tiene que tomar en estos días Carolina Goich. ¿Pudieron 3 hermanos caer en el mismo engaño de un ex carabinero? Es una teoría que postula un abogado respecto a cómo una familia aparece involucrada en el caso fraude de la policía uniformada. Los hermanos, que recibieron más de 60 millones de pesos en sus cuentas bancarias, aseguran ser completamente inocentes. Vea la historia. Hay una persona, un ex carabinero, que se acercó a esta familia, les pidió poder recibir ciertos depósitos porque la persona esta señalaba el tener un negocio paralelo. Así comenzó el caso fraude para 3 hermanos de la Florida. Se remonta al año 2010, cuando luego de una fiesta familiar, Julia, Miguel Ángel y Jorge Betis Mariño conocieron a un ex suboficial de carabineros que les ofreció entre 100 y 300 mil pesos a modo de comisión si les facilitaban sus cuentas bancarias para depositar dinero supuestamente provenientes de ventas de automóviles. Les pidió recibir depósitos por montos que podrían haber sido de autos, 20 millones, 8 millones. ¿Nunca supieron que eran dineros de carabineros? Nunca supieron que eran dinero de carabineros, esa es la teoría de este grupo familiar. Si fueron que fueron engañados por esta persona. Julia, profesora jubilada, Miguel Ángel, ingeniero y Jorge, transportista, a la fecha todos formalizados por el más grande fraude al fisco en la historia de la nueva justicia. A los 3 se les acusa de haber recibido en sus cuentas a más de 20 millones de pesos. Julia y Miguel Ángel Betis están bajo arresto domiciliario total, lo que les ha impedido incluso trabajar normalmente. Jorge fue uno de los 14 imputados que este martes pasó a audiencia. Con esto la cifra de formalizados ya llegó a 88 y se proyecta a 105 a mediados de agosto. Está en pleno curso la investigación, no ha terminado. De hecho, es por eso el objetivo de la solicitud de ampliación del plazo de investigar, por cuanto se hace absolutamente necesario y quizás las nuevas aristas van a dar cuenta de otros más personas que van a ser objeto de formalización de investigación. A este punto es el que hace referencia el abogado de los hermanos Betis. Asegura que el suboficial José Inapaimilla, a quien apuntan como el que los involucró en el fraude, no ha pasado ante tribunales. Nosotros extrañamos de que no haya sido formalizado y que todavía ni siquiera ha sido mencionado en la causa, toda vez que ha sido ampliamente reconocido. La defensa de la familia Betis no descarta denunciar al ex suboficial por estafa, mientras este miércoles la Fiscalía pedirá ampliar la investigación en al menos 6 meses. Esta semana van a circular vehículos por el polémico puente Caucao de Valdivia, pero no será porque esté funcionando, todo lo contrario, es una prueba que hará el fiscal a cargo de la investigación por presunto fraude al fisco en esta construcción, antes de que finalmente sea desmantelado. Este martes, y después de 2 años, se bajó uno de los brazos de esta estructura. La falla en el sistema de levante en febrero del 2015 fue evidente y puso la lápida a una serie de errores que son investigados por el Ministerio Público. José Morales es el fiscal que intenta enderezar esta historia. Tiene el puente paralizado desde junio del año pasado. En octubre interrogó al personal del MOP, la constructora y los fiscalizadores. Ahora ordenó bajar los brazos del basculante. Es relevante porque una de las aristas de esta investigación es un fraude al fisco y el fraude al fisco se vincula con que si esto fue construido de acuerdo a lo que fue diseñado, si el diseño que se entregó al Estado fue aquel diseño que fue licitado en su oportunidad y si hay o no participación de funcionarios públicos eventualmente en algún tipo de malversación, en algún tipo de fraude. Por primera vez desde el 2015, el Caucao bajó uno de sus brazos de 700 toneladas. El jueves estará listo para que a modo de prueba camiones y vehículos menores pasen sobre la estructura y comprueben su operatividad. Luego volverá a elevarse. Está contemplado una prueba de carga que es estática y dinámica, que tiene por objeto medir la deformación, las tensiones y las vibraciones de los brazos del puente basculante. Terminadas las diligencias en los tableros, cilindros, rótulos y pestillos, el MOP dará curso a la demolición que hace más de 1 año comprometió el ministro Undurraga. Tiene que ser hecho en lo medular completamente de nuevo.
Las pericias de la Fiscalía implican que durante 11 días estará prohibido acercarse a la estructura. Se acaba así uno de los principales atractivos turísticos de la zona. Acá afecta bastante porque nosotros el tour más importante que hacemos nosotros es alrededor de la isla Teja, ¿ya? Y nos impide rodear la isla estando cerrado el puente Caucao. Hoy en día hemos tenido que hacer la navegación un poco más larga, pasando por el puente Cruces, alargando nuestras excursiones en aproximadamente 1 hora y media. Ya ayer se notó, porque resulta que nosotros lo que más ofrecemos en el año es la navegación, lo que yo recién le acabo de decir, navegando río Valdivia, río Caucao y río Cruces. Durante este mes, un consorcio chileno-holandés iniciará el desarme del puente. Luego habrá que llamar a una nueva licitación internacional e invertir unos 15.000 millones de pesos para rehacer la estructura. Un cronograma de poda y tala de árboles comuna por comuna, además de medidas de atención específica para pacientes electrodependientes, pidió el gobierno este martes a las empresas eléctricas. A 15 días ya de esta nevazón en la capital que provocó prolongados cortes de luz, representantes de las empresas Enel y CGE llegaron nuevamente a La Moneda para dialogar acerca del plan de acción solicitado por el Ejecutivo. Una reunión que fue encabezada por el subsecretario del Interior, Mahmoud Alewi, con el mismo que se habían reunido cuando era ministro del Interior subrogante. También estuvo el ministro de Energía, Andrés Rebolledo. Y entre las conclusiones, el próximo 16 de agosto deberá estar definido un cronograma con actividades semana por semana enfocado en la poda de árboles, una mejor comunicación con los clientes y la atención directa a pacientes que sean electrodependientes. Y el objetivo que hay hoy día es que podamos entre el gobierno, primero el Estado, después la empresa privada y la gente, poder enfrentar un eventual suceso climatológico complejo. Fortalecer la capacidad de reacción de las empresas, de la nuestra empresa, y enfocarse sobre un fortalecimiento de la red para enfrentarse con eventos tan extraordinarios que pueden deventar a futuro llegar a ser más ordinarios. Bueno, es uno de los proyectos hidroeléctricos más grandes y también polémicos del último tiempo y está en la cuerda floja. Estamos hablando de Alto Maipo, una inversión que despierta las pasiones en los vecinos del Cajón del Maipo, detractores que miran con alivio un posible fin, otros en cambio que temen que se pierdan puestos de trabajo y también algunas oportunidades. Energía versus medio ambiente, empleo versus naturaleza. Ese ha sido el tira y afloja de los últimos 10 años de uno de los proyectos hidroeléctricos más polémicos del último tiempo. Alto Maipo vuelve a hacer noticia, claro que esta vez no por sus niveles de avance, sino porque enfrenta una difícil situación financiera. Faltan empresas contratistas y en caso de que no aparezcan, la empresa AES-Gener ha dicho que se podría ver afectada la continuidad del proyecto. Nosotros vivíamos tranquilos, ahora no se puede vivir, ¿por qué? Gente para allá, autos, camionetas. ¿Se perdió la tranquilidad acá? Totalmente. Benito dice que ya no se escucha el río, sino que el paso de los camiones. Asegura que la transformación en el paisaje ha sido radical y sin nada a cambio. ¿Qué piensa de una posible paralización de la obra? Para mí está estupendo porque aquí Alto Maipo, o sea, a nosotros no nos ha ayudado en nada, o sea, por lo menos a la comunidad de Maitén. En el sector del alfalfal las máquinas siguen trabajando y aquí la intervención del río ha sido evidente. El modesto pueblo vive amurallado para evitar el polvo y el ruido de las obras. Y aunque existen algunos detractores de Alto Maipo, la gran mayoría está a favor de la hidroeléctrica. El motivo es simple. Yo estoy a favor de todos los beneficios que ha traído el proyecto Alto Maipo, por lo hecho de tener trabajo, yo tengo mi negocio, me ha entrado más capital. Sin rodeos, Cari se sincera, si las obras de Alto Maipo probablemente su familia tendría que haberse ido del pueblo porque no había nada aquí para ellos. La mayoría de las personas aquí trabaja en el proyecto o le presta servicios a este. Tú te tienes que poner a pensar y cómo rearmarte qué va a pasar, pero en realidad la gente va a seguir viviendo acá. La incertidumbre está en el aire, pero lo cierto es que el proyecto sigue funcionando. Pero AES-Gener, la empresa energética encargada, hoy negocia con nuevos contratistas, luego de la salida de una de las empresas constructoras. La obra se ha retrasado, han habido sobrecostos, mucho más de lo que se esperaba. Y eso era lo que buscó la organización No Alto Maipo.
estirar el chicle lo más posible. El proyecto fue aprobado costando 700 millones de dólares. Hoy Gener dice que cuesta 2.500 millones de dólares. Hay ahí una diferencia importante. Cuanto más se demoraran ellos en empezar a construir el proyecto, cada vez iba a ser más caro el proyecto Alto Maipo. Nosotros no vamos a permitir que ellos se vayan del cajón del Maipo dejando la destrucción que tienen. Alto Maipo originalmente pretendía entrar en funcionamiento el 2019. La empresa AES Gener manifestó en este comunicado que está haciendo todos los esfuerzos posibles para conseguir nuevos contratistas y así llevar adelante el proyecto. El sistema eléctrico está bien cubierto, ha cambiado de manera muy sustantiva en los últimos años. Nosotros tenemos suficiente oferta de suministro eléctrico. De la polémica a la incertidumbre, Alto Maipo enfrenta sus días más complejos. Parte de la crónica del día. En nuestro país tenemos pendiente todavía lo que ha pasado, entre otros, en Venezuela, cuestión que vamos a revisar a la vuelta de la pausa. Ya vamos a ir con eso, pero antes, bueno, si tú quieres navegar sin preocupaciones, ve a qué página o red social puedes ingresar con tu plan. Cámbiate a BTR Móvil y sus nuevos planes con más gigas libres para que los puedas usar en todo lo que quieras. Pórtate y obtén un 40% de descuento en equipos como LG, el nuevo K10, por ejemplo, a solo 19.990 pesos, contratando un plan de 11 GB que además incluye 1 GB para siempre. Con BTR Móvil, vívelo en gigas. BTR, vívelo hoy. Antes de la pausa, les queremos recordar la pregunta que tenemos formulado en nuestro fanpage en facebook.com, porque vamos a conversar de la proyección que se está haciendo de casos de VIH, pero también de la reaparición de la tuberculosis y particularmente de la lepra. ¿Usted atribuye a los inmigrantes estas enfermedades? Bueno, es toda una discusión. La autoridad ha pedido, por supuesto, no discriminar. Hay mucha desinformación. Por eso es que tenemos un panel de invitados en los próximos minutos con quienes vamos a conversar de esto y otros temas. Pero bueno, dejamos planteada la pregunta ahí en nuestro fanpage en Facebook. Nos puede comentar también con el hashtag Vía Pública a través de Twitter. Volvemos de inmediato. Espérenos, ya estamos con ustedes. Estamos de regreso. La sorpresiva detención de dos de los más emblemáticos opositores en Venezuela provocó un fuerte rechazo internacional. Antonio Ledezma y Leopoldo López, que permanecían con arresto domiciliario, fueron trasladados de madrugada a la cárcel de Ramo Verde en medio de una creciente protesta por las medidas autoritarias del gobierno del presidente Nicolás Maduro. ¿Qué pasa, amigo? ¿Qué es lo que pasa? En pijama y a empujones, los agentes del Servicio Bolivariano de Inteligencia sacaban de su casa al alcalde de Caracas, Antonio Ledezma, uno de los más férreos opositores del gobierno de Nicolás Maduro. Eran pasadas las 12:30 de la noche. Casi de manera simultánea, esta cámara de seguridad registraba la detención de Leopoldo López. Los dos emblemáticos opositores estaban bajo arresto domiciliario luego de ser detenidos en la cárcel de Ramo Verde, acusados de incitar a la violencia en medio de la crisis. Ambos volvieron ahora a esa prisión por decisión de la justicia venezolana, que asegura que incumplieron las condiciones impuestas al entregar mensajes públicos. Sabemos perfectamente que los poderes públicos se han convertido en aparatos al servicio de un régimen totalitario, de una tiranía. Este video de Ledezma rechazando la Asamblea Constituyente se hizo viral en las redes sociales la noche del lunes. La semana pasada, López llamó a los venezolanos a seguir luchando en las calles, también a través de plataformas virtuales. Aquello es ahora argumento suficiente a ojos del gobierno para volver a encarcelarlos. Para la oposición es otro intento desesperado de Maduro de aplastar a la disidencia. Y se lo llevan preso porque simple y llanamente no aceptan la disidencia. El que es disidente va preso o muerto. No había restricciones para emitir declaraciones en cuentas de redes sociales, no había restricciones para hacer referencia de manera pública a la situación política, social y la grave crisis del país, y tampoco tenía restricciones del derecho a reuniones. Los acusan a los dos además de planear una fuga. Leopoldo López sospechaba que lo llevaría nuevamente a prisión y por eso grabó este video a mediados de julio. Y si usted en este momento está viendo este video, es precisamente porque eso fue lo que ocurrió. Porque vinieron y me volvieron a meter preso ilegal e injustamente. Aquí hay otra razón más para luchar por Venezuela, que ha sido una de las mejores noticias que yo he recibido, o la mejor.
Anunciando el embarazo de su esposa Lilian Tintori, el dirigente llama a los venezolanos a mantener la resistencia, mientras Naciones Unidas, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y varios países condenan las nuevas detenciones, rechazo al que se unió la presidenta Bachelet a través de su Twitter. Comparto mi preocupación por las detenciones de Leopoldo López y Antonio Ledesma. Su paradero y situación se deben esclarecer a la brevedad. El pueblo venezolano merece encontrar una salida pacífica a la crisis. Chile siempre estará disponible para el diálogo democrático. Declaración de la presidenta un día que la Cancillería chilena calificara de ilegítima la Asamblea Constituyente en Venezuela, pronunciamiento que despertó la molestia del Partido Comunista de nuestro país, que acusó un tono injerencista del Ministerio de Relaciones Exteriores. Sus dirigentes y parlamentarios, eso sí, no se quisieron referir al tema este martes. Venezuela vivirá este miércoles otra jornada de tensión cuando se establezca la Asamblea Constituyente, desconocida por una decena de países, mientras la Unión Europea y Estados Unidos estudian sanciones que presionen al gobierno para dar una solución a esta crisis. Cada país con sus problemas. El día de mañana en Brasil, la Cámara de Diputados tiene que tomar una determinación muy importante también, votar para determinar si es que accede a una petición de la Corte Suprema para hacerle un juicio penal al presidente Michel Temer. De ser así, de aprobarse por 2/3, quedaría suspendido por 6 meses. De ser rechazado, tendría posibilidades de presentarse como candidato, si es que quisiera, a las elecciones presidenciales del próximo año. Mientras tanto, en otro país, en Estados Unidos, el Senado confirmó hoy por 92 votos contra 5 al abogado Christopher Wray como director de la Oficina de Inteligencia Federal de Estados Unidos, lo que conocemos nosotros como el FBI. Wray juró ante el Senado para asumir la jefatura del FBI en medio de las investigaciones por la presunta injerencia rusa en las pasadas elecciones presidenciales. El nuevo director fue candidato nominado por el presidente Donald Trump. Previamente se desempeñó como abogado en el Departamento de Justicia y toma sus responsabilidades justo 3 meses después de que su antecesor James Comey fuera despedido por el presidente Donald Trump en medio de una controversia sobre la investigación que este último estaba realizando sobre la injerencia del comando del hoy presidente para desestabilizar las elecciones en torno a la candidata Hillary Clinton. Asume un nuevo director del FBI. Veremos cómo será la relación con el actual mandatario norteamericano. En los deportes, Alexis Sánchez regresó a Londres y se unió a los entrenamientos del Arsenal, lo que no asegura, sin embargo, que el Niño Maravilla se quede en los Gunners. En Inglaterra informan que los próximos días van a ser claves para el futuro del atacante chileno, que es pretendido por el Manchester City de Josep Guardiola. Sí, tiene gripe. Conversamos ayer. Me dijo que volverá tan pronto como sea posible. No tiene problema alguno, solo que volverá el martes. Así lo anunciaba Arsène Wenger, tenía la confianza que Alexis se sumaría este martes y el chileno cumplió. Estas son las primeras imágenes de Sánchez a su regreso a Londres y a los entrenamientos con el Arsenal. Sus goles son pretendidos, su talento lo quieren varios equipos, pero el francés Wenger sigue con su discurso claro. No hay ninguna novedad, todo sigue igual. Se queda. Alexis viajó al viejo continente con la decisión tomada. Su idea es dejar a los Gunners, aunque a su partida no quiso referirse al tema. Sí, la verdad que muy contento, amigo. ¿Hablamos después? Ya. La idea de Sánchez es irse del Arsenal, pero el club no quiere dejar partir a su estrella. Por eso en Inglaterra especulan con que Alexis pediría lo que se denomina transfer request, que en palabras simples es la postura de un jugador presionando al club para partir. Todo en buenos términos. Esta medida solo se realiza en la Premier League y tiene algunos casos. Como ejemplo, Xabi Alonso pidió partir de Liverpool a Real Madrid. Gareth Bale también expresó su deseo de emigrar del Tottenham al cuadro merengue. Fernando Torres también utilizó esta medida diplomática cuando pasó de Liverpool a Chelsea, mismo camino que tomó el portugués Raúl Meireles. También hay casos donde esta fórmula fracasó, como cuando Carlos Tevez intentó forzar su salida de Manchester City. A Luka Modric igual le fue mal cuando quiso pasar de Tottenham a Chelsea. De cualquier forma, el último que tiene la palabra es el dueño del club de la ficha del jugador, una medida polémica que tiene un costo, porque claramente deja en evidencia un malestar que tal vez puede provocar el enojo generalizado de la hinchada. En el caso de Alexis, corre el riesgo de perder todo el cariño ganado en los fanáticos del Arsenal. Si no podemos retenerlo, lo único que podremos hacer es decirle a Alexis, toma el dinero y corre. Si Alexis sigue en Arsenal, su primer desafío lo tendrá este domingo cuando los Gunners disputen su primera copa. Se trata de la Community Shield, que juega nada menos que ante el Chelsea.
Es el momento de definiciones del Niño Maravilla, que espera tener una salida tranquila del Arsenal. De lo contrario, tendrá que cumplir su contrato, que dice que le queda un año más con los Gunners. Otro que volvió a los entrenamientos es Claudio Bravo. La va a tener difícil ahí en el Manchester City, porque ya sabemos que el brasileño Everson se ha vuelto ahí un tanto favorito de Guardiola y por lo tanto no es llegar y conseguir la titularidad así como así. Nosotros nos vamos a ir a la pausa. Al alcance de tu mano. Bien, pues vamos con nuestra conversación. Hemos dicho que el tema de la salud nos importa, lo hemos abordado muchas veces en nuestro programa a lo largo de distintas semanas. En este caso nos vamos a concentrar en dos temas. Por una parte, lo que ha ocurrido con toda esta, digamos, casi paranoia que se ha instalado respecto a la lepra. Vamos a hablar también del VIH, con estadísticas que nos han preocupado. ¿Quiénes nos acompañan? Están Waldo Díaz, académico de la Universidad San Sebastián, bioquímico y doctor en microbiología. Gracias por estar aquí, bienvenido. Buenas noches. Don Patricio Silva, decano de la Facultad de Salud de la Universidad Central, ex subsecretario de Salud. Muchas gracias por estar aquí, bienvenido, buenas noches. Muchas gracias. Gracias a la señora, don Patricio, que va a ser una interesante conversación. No hay preguntas difíciles. Así es. O sea, puede que haya respuestas complejas, sí, porque yo creo que el tema que vamos a abordar no es fácil. Carlos Beltrán, presidente de la Corporación Ciudad Chile, miembro del Comité de SIDA de la Asociación Panamericana de Infectología y académico de la Universidad de Santiago. Bienvenido, gracias por estar aquí. Y don Carlos Pérez, académico del Departamento de Enfermedades Infecciosas de la Facultad de Medicina UC y Red Salud UC Christus, expresidente de la Sociedad Chilena de Infectología. Don Carlos, también gracias por estar aquí. Buenas noches. Déjeme comenzar con usted. ¿Por qué se instala, cree usted, esta casi paranoia en algunos sectores, no vamos a decir que a nivel nacional, pero sí en algunos sectores, de que llegó la lepra y que prácticamente esto va a generar una epidemia? Yo creo que esto tiene que ver con que está la visión del caso terrible, ¿no es cierto?, de lepra que uno tiene en la mente cuando ha visto películas, reportajes, historias de esta persona que ha perdido sus extremidades, ciega, ¿no es cierto?, harapienta, una persona pobre, ¿no es cierto?, y que es la visión del paciente leproso abandonado, sin tratamiento, que es una situación que ya no existe en el mundo prácticamente. En la actualidad tenemos tratamientos muy efectivos, son tratamientos orales, ambulatorios, son prolongados, duran meses, pero ya no se da esa situación que es parte de la historia en realidad de la lepra en sus etapas terminales, la historia natural de la lepra sin tratamiento. Así que yo creo que un poco está en la retina de las personas esa imagen, ¿no es cierto?, que uno tiene de películas antiguas o de imágenes o de grabados, ¿no es cierto?, pero la verdad es que eso ya no existe. Y lo otro, que cuando uno ve esa situación, entonces las personas piensan, bueno, yo podría contagiarme de esta situación y terminar igual. Decir, claro. Terminar igual. Que dicen que es extremadamente contagioso, la gente tiene esa idea. Claro, y afortunadamente esta enfermedad es muy poco contagiosa, mucho menos que otra infección que es un pariente, por así decirlo, de la lepra, que es la tuberculosis. Ambos son producidos por una micobacteria, un Mycobacterium tuberculosis, Mycobacterium leprae. En el caso de leprae, baja contagiosidad. En el caso de Mycobacterium tuberculosis, mucho más contagioso y una enfermedad que existe en nuestro país. Waldo, ¿por qué puede aparecer en todo caso, a pesar de que sea un caso, entiendo que Chile tiene 2, 3 al año, o sea, no es algo infrecuente, es muy poco, pero no es que ahora haya vuelto y que no hayamos tenido durante mucho tiempo. Siempre aparece un caso, 2, 3. ¿Cómo surgen estos casos? ¿Por qué? Porque son personas que vienen desde fuera. ¿Cómo puede surgir la lepra? ¿Solo por contagio? Sí, la verdad es que la única forma de contraer la infección es por contacto directo. Básicamente por transmisión de las gotitas fluge, que son estas microgotas que uno expele cuando está conversando, por ejemplo, o cuando está cantando. El contacto tiene que ser más bien cercano y tiene que ser prolongado, porque en general los Mycobacterium, tratando de hacer una distinción con el resto de los microorganismos, son bacterias bastante especiales en su forma, en su estructura, y son muy poco resistentes a las condiciones ambientales. Entonces, en términos generales, no sobreviven en el ambiente. Es muy complejo encontrarlo en una mesa, por decir algo. Es súper difícil. Entonces, el único reservorio real es otra persona que tenga la bacteria en su cuerpo. Sí. Ahora, nosotros la tuvimos a fines del siglo XIX en Isla de Pascua y, digamos, tuvo un comportamiento durísimo. Tuvimos hasta un leprosario, quienes yo estaba en Isla de Pascua, sabemos, digamos, esa historia y probablemente para muchos, digamos, que genera como un cierto impacto no conocer ese mismo lugar.
Déjeme preguntarle, ¿cuánto cree usted que hay de prejuicio también respecto a los chilenos? Porque esto se asoció inmediatamente a la llegada de inmigrantes. Y déjeme hacer esta distinción, que es una distinción de la que yo me hago cargo, pero tenemos lamentablemente un grupo de chilenos en los que le dicen inmigrantes a personas que consideran inferiores y a los otros les dicen extranjeros. Le dicen inmigrante a los haitianos, pero le dicen extranjero a los alemanes. A los europeos. Claro, a los europeos. Claro. Pienso que este tipo de situaciones nos coloca como sociedad frente a un espejo para que nos veamos realmente como somos. Y lo que tú señalas en tu pregunta trasluce justamente eso. Ahora, evidentemente, en un mundo globalizado, que se mueve la gente, y no solamente los extranjeros que vienen a Chile a vecindarse, sino que también chilenos que han vivido afuera y vuelven, vamos a estar en contacto con situaciones que no conocíamos. Hay que recordar que nuestro país hasta hace pocos años atrás era realmente una isla. Por Chile no se pasaba, se llegaba nomás a quedar, ¿no es cierto? Claro. Y eso culturalmente se ve, en el folclore se ve, en la literatura, etcétera, y ahora también en este movimiento de personas que son masivas. Basta ver cómo se mueven en los aeropuertos y en cada Eso podría haber sido tanto un turista como un inmigrante, o sea, no necesariamente. Exactamente, tal como aquí. Llegó el cólera a Chile en los años 91 o 92, fue exactamente igual. No llegó por la frontera, llegó por un avión. Entonces, claro, la gente dice voy a colocar barreras en la frontera. Esas situaciones realmente no corresponden. Y como decía el doctor Pérez, efectivamente yo creo que lo que está aquí en la mente de todos nosotros es, por ejemplo, la película Ben-Hur, que yo creo que todos los que hemos visto, que la gente iba caminando por la calle con una campanita para anunciar grandes que venía. debates, digamos, de pensadores en Twitter hoy día que citaban a Ben-Hur sobre la lepra. Seguro, porque es una película que impactó, pues estaban los leprosarios, la gente ahí con sus extremidades, la mitad de la nariz perdida, etc. Y sobre todo cuando caminaban por la calle tenían que ir con una campanita para que el resto de la gente se anunciara y se supiera y se escondiera. Esa es la realidad. Entonces eso está todavía en nuestra memoria. Nada, solamente para despejarlo, nada más distante de la realidad hoy día en el mundo y nada que uno debiera asumir como de preocupación en el país. Así es. Perfecto. Déjeme llevarlo entonces para avanzar al otro tema que creo que es muy relevante y que sí es de mucha preocupación, el del VIH. Tenemos aquí estadísticas que nos han preocupado, hemos tenido un incremento de contagio en un 34%, están entiendo, contagiándose 20 personas diarias, 2 están muriendo por efectos de tener el virus del VIH de inmunodeficiencia humana. ¿Qué está pasando? Que tenemos esta estadística que es alarmante. Se supone que en lugar de ir en retroceso, pareciera haber ido avanzando. Bueno, lo primero que hay que precisar es que esta cifra que ha causado alarma de un aumento del 34% en los nuevos casos en Chile entre el año 2010 y 2015, que ha reportado ONUCIA en su informe 2016, es una cifra que no es en absoluto desconocida. Hace casi 2 años, usted se debe acordar, Juan Manuel, en un programa El Informante, lo conversamos largamente. 2 de noviembre de 2015, el título de ese programa fue SIDA, una epidemia sin control. En esa época ya habíamos reportado que estábamos observando un aumento muy significativo en el número de nuevos casos en personas jóvenes, entre 15 y 29 años, que había pasado a ser el grupo etario más relevante en términos de nuevos casos, a diferencia de lo que ocurría anteriormente. El ISP, el Instituto de Salud Pública, en noviembre de 2016 publica su estadística que indica que entre el 2011 y 2015 hubo un aumento de un 45% en el número de nuevos casos. Y ONUCIA todavía no refleja todo ese aumento en su reporte actual y habla de un 34%, pero en realidad estamos hablando de cifras que van entre un 34% y más de un 50% de aumento. ¿Por qué tenemos este problema? ¿Cuáles son las causas? A ver, VIH, gonorrea, sífilis, hepatitis, entre muchas otras, son enfermedades de transmisión sexual. Por lo tanto, si, como decía el doctor Silva, tenemos un brote de cólera, tenemos que ir a ver qué está pasando con la manipulación de los alimentos o con lo que estamos ingiriendo. Claro. Aquí tenemos que entrar a ver qué es lo que está pasando con
el comportamiento sexual y particularmente en el grupo etario que tiene una tasa de nuevos casos de sobre 60 por 100.000, a diferencia del resto de los grupos etarios que tienen 28 o 29 por 100.000. Este de 15 a 29. De 29. Pues entiendo que la estadística hablaba de 13 a 29 años incluso. 13 a 29 años es la que da el Instituto de Salud Pública, claro. 15 a 29 años es la que reportamos nosotros y también la que reporta ONUCIDA. Déjeme poner una pausa ahí porque quiero preguntarle, y aquí por supuesto siéntanse con toda libertad también de ustedes formular opiniones y preguntas también, son los expertos por lo demás, pero la idea de una enfermedad tan potente como lo es el VIH y la ausencia de campañas informativas respecto de someterse fundamentalmente al test para poder detectar si uno es portador de la enfermedad, pareciera que transitan, digamos, por avenidas completamente distintas y en regiones distintas de países distintos. ¿Por qué en Chile no tenemos campañas permanentes y educación en los colegios para que la gente se practique el examen? Ni siquiera estamos hablando de formación sexual, tema al que ya voy a volver, sino que, por último, para saber si después de la irresponsabilidad de haber tenido relaciones sexuales sin haberse cuidado, al menos uno es portador de la enfermedad. ¿Por qué no tenemos esa campaña? Bueno, es difícil, habría que preguntarle a las personas que han tenido esa responsabilidad. Nosotros siempre, como infectólogos, hemos insistido en la necesidad de que esto sea, tal como usted señala, un tema que se toque desde el nivel más básico, o sea, desde los niños de enseñanza primaria, ¿no es cierto?, en adelante deben conocer de la existencia de estas enfermedades, en términos generales al menos, de la manera como se transmiten, de la manera que eventualmente se previenen. Campañas han existido, y yo diría, y aquí vamos... Sí, pero duran 2 o 3 meses, 3 semanas al año. Pero la verdad, para ser bien honesto, porque para ser justo, cuando uno conversa con las personas, que los pacientes, los nuevos pacientes que le llegan, cuando uno conversa con ellos y le pregunta, bueno, ¿usted sabía de la existencia del VIH? Sí sabía. ¿Usted sabía cómo se prevenía? Sí sabía que con el preservativo se podía prevenir. ¿Y no lo usó? No lo usé. No, digo, estoy pensando en otra cosa, estoy pensando en una cuestión, ya vamos a ir a la responsabilidad de la autoridad, pero estoy pensando en esto, y ayúdame usted también. Hay una cuestión de cultura en otros países donde no es mal visto que una pareja eventual, una pareja ocasional de sexo, le pida al otro el examen. Aquí uno le pide a otro el examen y lo considera un insulto. ¿Qué me estáis diciendo? Sí, bueno, ahí hay otro tema, y que también tiene que ver un poco con las dificultades que tienen las personas para acceder al test. Y eso es bien, han habido reportajes, ustedes mismos han hecho, ¿no es cierto?, de paciente incógnito, ¿no es cierto?, de intentar hacerse el examen en el sistema público, por ejemplo, y es un verdadero periplo, ¿no es cierto?, de pasar una serie de barreras hasta poder llegar a obtener finalmente el test y que termina con un resultado que aparece 3, 4 semanas después, lo cual es inaceptable en los tiempos actuales en que se dispone de test rápidos que tenemos y que hay diferencias completamente, digamos, abismantes entre el mundo público y privado. Porque, por otra parte, cuando uno se lo hace en el servicio privado, es caro. No es barato. No. Mira, a tu pregunta anterior, a mí me gustaría señalar lo siguiente. El SIDA cuando comienza, se produce un pavor a nivel mundial. Al principio ni siquiera sabíamos la causa. Toma en cuenta tú que se demoraron como 3, 4 años en asociar el VIH con la enfermedad SIDA. Y con una desidia por parte del gobierno de Ronald Reagan, particularmente, que no quiso asignar los recursos para investigarla. Exactamente. Ahora, no había tratamiento durante muchísimos años y por lo tanto era de una gran mortalidad. ¿Sí? A nosotros nos tocó encabezar la primera campaña de prevención del SIDA en Chile en el año 1991. Así es. Siendo yo subsecretario de Salud, me tocó presidir la comisión del SIDA, que la creamos nosotros, con el propósito justamente de plantearnos una pregunta, que es lo que le dije al presidente Elwin. Mire, lo único que usted no puede hacer en su gobierno es no hacer nada contra el SIDA. Y lo tomó muy bien, y a pesar que era bien complicado colocar el tema en el tapete de la conversación pública, como lo dijimos, conversemos sobre el SIDA a nivel del hogar, a nivel del colegio. ¿Fue qué año? En 1991. Ya, ok. 1991, ahí diseñamos una campaña con estudios previos, donde, claro, los más antiguos se pueden acordar, se llamaba Yo estoy afectado por el SIDA. Había un juego de palabras entre afectado, de preocupado, ¿no es cierto?, e infectado. Y tuvimos personalidades muy interesantes. El presidente
por ejemplo, Feliu, que era uno de los dirigentes de la Confederación de la Producción del Comercio, dirigentes sindicales, periodistas, digamos, personas vinculadas al deporte, etcétera. Y nos ayudaron a instalar la conversación. El tema es el año en que muere Freddie Mercury, decía. Aunque Freddie Mercury muere a finales del 91, en noviembre, si no me falla la memoria, pero es el mismo año. No, digamos, en un año, se instala ya fue como muy complejo. Yo tengo potente. como experiencia personal haber tenido esa tarea. Presentamos porque el presidente me lo pidió, se lo presenta a la conferencia episcopal, y la conferencia episcopal de la época lo aceptó y me dijo, mire, en la medida en que usted señale las 3 causales básicas de contagio, ¿no es cierto?, que es sexual, más del 90 y tantos %, 99 hoy día. Pero en ese tiempo también estaba el tema de la sanguíneo por las transfusiones de sangre o por la drogadicción endovenosa, y la tercera es la vertical de madre a hijo, madre infectada a hijo durante el embarazo. Y además las 3 medidas básicas de prevención, que era, usted tiene o abstinencia sexual, que puede ser una opción para algunas personas. Alguna. La segunda es relaciones sexuales monógamas con personas mutuamente fieles, ambos, y perfectamente vale. Y la tercera es el uso del condón. Ya, déjeme. Tuvimos que hablar de condón en una época que no era nada fácil. Claro, o sea, decía uso correcto del preservativo. Ahora déjame volver un paso atrás y mirarlo desde la perspectiva del 2017. En 2017 todavía nadie podría decir que Chile ha tenido una campaña acorde a la etapa que estamos viviendo. En esos momentos era complejo, había una injerencia distinta por parte de la Iglesia. Hablar de abstinencia sexual como una de las 3 posibilidades para no contagiarse en una relación sexual es como decir, si usted no quiere morir atropellado, A, cruce por donde corresponde, B, no salga de su casa. Es más o menos lo mismo, no es más o menos equivalente. Pero además tenemos otras dificultades. Este es un tema que desde el punto de vista educativo en los colegios ha costado todavía un montón instruir. No estoy hablando de la época de las jocas, estoy hablando del 2016-2017. Bueno, yo creo que ahí se han tocado aspectos claves. Este ejemplo de no cruce la calle, no salga de su casa, significa tratar de introducir cambios comportamentales en la gente. Y el intento de introducir cambios comportamentales, como muy bien decía el doctor Silva, que en un principio fueron muy ecuánimes, decir abstinencia, fidelidad o condón, que después se fue condonizando y era solo la promoción del condón. Bueno, estas campañas que partieron en el 91 se han hecho hasta el 2016. Estamos hablando de 25 campañas y los resultados están a la vista. De 2.900 casos nuevos el año 2010, hemos pasado a 4.900 el 2016 y se pronostican más de 5.000 para el 2017. Dicen que 5.200, claro. Sí, por lo tanto, hablemos en español. ¿Esta estrategia fracasó o le queda alguna duda? ¿Podemos decir que la estrategia ha sido exitosa, pero que falta implementarla mejor? ¿En qué país ha sido exitosa y cómo? En muchos países, y no solo de Europa. Hay países de África, como Botsuana, que han reducido en un 29% sus nuevas infecciones. Hay países que han logrado reducir al mínimo las nuevas infecciones adoptando estrategias de prevención, de acuerdo a las recomendaciones OMS, que incluyen no solo los cambios comportamentales, sino que también el testeo y la administración de medicamentos para prevenir la transmisión. Y ese es un tema que es más tabú en Chile que lo que fue el uso del condón en los tiempos que nos señala el doctor Silva. Y hay una negativa tenaz. ¿De quién? Del gobierno, del Ministerio de Salud, a considerar la utilización de medicamentos para la prevención. Actualmente prevenir con medicamentos el VIH es equivalente a la píldora del día después. Waldo, es que este es un tema, en general no se pone arriba de la mesa. ¿Por qué? Sí, bueno, yo creo que ahí hay un tema de costo asociado de todas maneras, que tiene que ver con que las drogas del VIH tienen su valor, tienen su precio, y también tienen uno que otro... ¿Para prevenir la transmisión o para el tratamiento de quien ya está infectado? En ambas situaciones tienen un costo asociado, y en el caso de la prevención de pronto podría resultar incluso más caro de presentar. Y tiene que ver... Ahora, pero si la opción por último fuera mía, la de yo poder comprarlo, ¿cuánta gente ni siquiera sabe que existe esa posibilidad y que probablemente podría acceder a ella en lugar de utilizar el preservativo? La gente lo hace. Grupos de jóvenes, porque un frasco de este medicamento hay que tomar una antes y una después de la exposición. Pero un frasco que trae 30 tabletas tiene un costo de 450.000 pesos en farmacia.
se juntan grupos de jóvenes y compran un frasco y hacen la PrEP. Lo que pasa es que hay una desconexión completa. En algún momento el Ministerio de Salud perdió la conexión con lo que estaba pasando en la sociedad. Déjame volver con la respuesta que me estabas dando. Sí, no, quería tocar ahí un punto, porque en ningún caso vamos a poder reemplazar el preservativo utilizando este método profiláctico. Son estrategias combinadas. Justamente, son estrategias combinadas. Y recordemos que existen un montón de enfermedades venéreas que no son VIH, digamos, y que están asociadas al correcto uso del preservativo. Así que se evitan efectivamente utilizando correctamente el condón. Exacto. Así que en ese sentido a mí me parece bien la estrategia. Creo que sí es buena idea invertir un poco. Creo. Sí, déjame un segundo. Además, con usted. Oye, aquí hay otra cosa, porque también vimos incluso a un doctor como Juan Luis Castro decir, el Ministerio de Hacienda no ha dado los recursos todavía para una cuestión que está, se supone, en lo que antes conocíamos como el auge, o el GES, para actualizar las terapias, que son desusadas y que son completamente tóxicas. Es decir, hay terapias nuevas que no se han actualizado producto de la falta de recursos porque Hacienda simplemente no entrega los recursos, no entrega la plata. Sí, yo creo que hay que ser también un poco justo ahí. Yo participo, soy miembro del Consejo Consultivo Auge también, así que nos ha tocado trabajar en ese tema. Las terapias que existen actualmente, porque tampoco quiero que es la sensación en los pacientes que están recibiendo cosas sumamente tóxicas, en el sistema público son terapias apropiadas en este momento. Hay terapias mejores, más fáciles de tomar, una tableta al día con un poquito menos de efectos adversos, pero lo que tenemos actualmente es razonable y esperamos incorporar todo el arsenal que está disponible en este momento, tal como ya existe en el sistema privado. El tema, y volviendo al tema de la profilaxis preexposición, eso es un tema que ya está siendo utilizado ampliamente en el mundo. Ya no hay mayor discusión así, ya no, si sirve o no. Es una cosa, ni no solo en países desarrollados, muchos países africanos está disponible para las personas y ha resultado ser una medida sumamente costo efectiva, porque uno dice, bueno, yo me voy a gastar esto en estas personas, pero me voy a evitar una enfermedad de por vida, donde va a tener gastos de por vida. Terapia completa, complicaciones, etcétera, de por vida. Entonces, es claramente costo efectivo, pero tiene que venir en combinación con lo demás, tal como se ha señalado. Esto no previene otra enfermedad de transmisión sexual, así que el tema que se ha señalado anteriormente y el uso del preservativo es importante. Y el otro, volver al tema del testeo, ¿no es cierto?, y el diagnóstico de los no aún conocidos, ¿no es cierto?, personas que están infectadas, que pueden estar transmitiendo una enfermedad y que no están recibiendo tratamiento, porque el tratamiento sabemos que también disminuye la contagiosidad. Entonces son tres elementos, me parece a mí. Todas las medidas que se han señalado, pareja estable, preservativo, etcétera, el testeo, ¿no es cierto?, y poner a las personas en tratamiento, y la profilaxis preexposición, que también es una medida que funciona. Un detallito nomás, que nosotros andábamos recientemente la semana pasada con el doctor Beltrán en el Congreso Mundial en París de VIH, ¿no es cierto?, y hubo sesiones completas dedicadas, ¿no es cierto?, a cómo funciona esto en muchos países. Hay sistemas incluso que la gente accede por internet, lleva una pequeña encuesta, ¿no es cierto?, y le van a dejar a su casa o pasa a retirar un buzón su PrEP, ¿no es cierto? Y además eso viene con un kit para hacerse autotesteo de otras enfermedades de transmisión sexual. Y si resulta alguno de esos positivos, recibe su tratamiento y control. O sea, claro, hay recursos de por medio. Eso le iba a decir. Hay recursos de por medio, pero eso... hay que verlo en la perspectiva general de lo que uno está evitando. Patricio, ¿ya algo querías agregar? Sí. Este tema se presta perfectamente bien para explicar a la población en general de que nosotros, desde el punto de vista de la salud pública, siempre lo enfocamos, y este es un problema sin duda de salud pública, porque cumple con todos los requisitos para ser considerado un problema de salud pública. Frecuencia, trascendencia, medida por mortalidad, claro, ¿no es cierto?, y que existen medidas de prevención. Porque esos son los tres requisitos para que un problema cualquiera sea considerado problema de salud pública y, en consecuencia, establecer las medidas. Las medidas ahora tienen que ser sobre la base de los niveles de prevención. Para eso nosotros reconocemos la prevención primaria, esto es hacer todo lo posible para que ojalá no hayan enfermos. La prevención secundaria, que significa diagnóstico precoz y tratamiento adecuado y oportuno, que significa, si ya que va a tener la enfermedad, diagnosticarla lo antes posible y aplicar el tratamiento adecuado y oportuno de acuerdo a la Lex Artis, ¿no es cierto? Y la prevención terciaria es que al final de todo esto, rehabilitarlo para su reinserción a la vida social, familiar, del trabajo, etc. En este caso, la prevención primaria tiene que estar basado siempre como primer peldaño la educación. Primero la educación general, porque estamos claros de que a nivel educativo
hay menos tazos. Segundo, la prevención, la educación en particular para la vida sexual y afectiva, en el sentido de que los jóvenes, de lo más, apenas comprendan esto de la educación básica para adelante, entiendan de que aquí hay una responsabilidad personal, que la sociedad en su conjunto y organizada puede ayudar mucho, pero no va a reemplazar nunca a la responsabilidad individual. Y eso se hace con educación, para el uso del condón desde su primera relación sexual. Fíjate tú que están los estudios. Los jóvenes de hoy usan condón mucho más que los que tenemos más edad, pero mucho más. Y la prueba está que ahora hay personas de más de 60 años con VIH nueva, porque con el Viagra han podido mantener relaciones sexuales y no quieren usar condón, no lo conocen ni saben ni cómo se usa. Carlos, tú dices no es suficiente. Es absolutamente insuficiente. Las estadísticas del Ministerio de Salud indican que la población mayor, no los adolescentes, usan el condón el 30% y los adolescentes el 40%. Pero eso no es suficiente. Y hay ciertos grupos o poblaciones focalizadas que incurren en conductas de riesgo en distintos escenarios que no sé si vamos a tener. A ver, por ejemplo, sí, porque ya estamos sobre la hora, pero a ver, por ejemplo, vamos citándolo. Sexo colectivo, citas sexuales y encuentros casuales por internet, sexo bajo los efectos de alcohol y droga, en que no usan las medidas de prevención. Así es. Ahí vale la píldora, antes y después. Que permitan que esa persona no se exponga al VIH, aun cuando sí es cierto que existe el riesgo de otras enfermedades de transmisión sexual, que también se pueden prevenir y tratar oportunamente, y que también existen estrategias para eso. Entonces, acá lo que falta es, primero, sincerar la situación. La sociedad, especialmente a edades más jóvenes, tiene una conducta sexual que no permite hacer la prevención a través únicamente del condón, y que yo aprovecho la muy interesante opinión que ha dado el doctor Silva, pero es cierto que la educación es clave, pero no hay tiempo. ¿Cuánto tiempo toma la educación? Nosotros necesitamos medidas ahora. Es como, no sé qué me dice el doctor Silva. Aquí hay una combinación de elementos. Exactamente. Exacto. No sé qué me dice el doctor Silva de una epidemia que ha aumentado de 2.900 casos a más de 5.000 casos en 4 años. Eso requiere medidas inmediatas. Y pero eso hay que hacerlo. Dentro del concepto de prevención primaria está el uso del condón y está el uso del tratamiento antes y después de tener una relación sexual descuidada. Carlos, usted forma parte de la prevención primaria. Y la secundaria es muy importante, que ya lo han dicho los doctores, hacer el test primero para el diagnóstico precoz. Claro, que es lo que yo planteaba. ¿Te fijas tú? Eso es lo más importante, y tener acceso al test de manera fácil. Y después el tratamiento. Sí, y solo complementar lo que dice el doctor Silva, que en la secundaria, que por ejemplo el paciente hipertenso, ¿no es cierto?, uno diagnostica, lo empieza a tratar. Exacto. Aquí no solo hay un beneficio para esta persona, sino que uno empieza a tratar y esa persona deja de contagiar al otro. Entonces tiene un beneficio adicional. Entonces muy importante el diagnóstico, y ahora ya hay pleno consenso del tratamiento inmediato. Antes se difería, etcétera, ahora hay tratamiento inmediato. ¿No es cierto? Y eso tiene un beneficio evidente, ¿no es cierto? ¿Waldo? Sí, complementando lo que han dicho todos los panelistas, quería comentar que el tratamiento profiláctico, si bien es cierto, efectivo, tanto como el uso del condón y como el tema de las píldoras, ahí también estamos pensando en niños o jóvenes que van a tener que tomarse una pastilla antes y una pastilla después, y eso me parece muy complejo, casi más complejo que ponerse el preservativo. Entonces, es interesante esto de decir, ya bueno, vamos a tener un nuevo método, de la droga, vamos a tener un nuevo método para prevenir, probablemente consuma alcohol, droga, etcétera, pero le vamos a poner una dificultad extra. Pastilla que funcione igual, no importa si ha habido alta ingesta de alcohol, opera de la misma manera. Claro. Pero fíjense, déjalo completar la idea. Solo para completar, que creo que es una dificultad añadida. Ya, perfecto. De pronto, hacer una mejor enseñanza del uso. Solo decir que en la vía real, ensayos clínicos en la vía real, funciona, o sea, la gente lo usa, con todas esas limitaciones lo usan y funciona, incluso si se lo toma en vez de 7 días a la semana, 4 días a la semana, funciona. De esto deberíamos estar hablando, hay tantos otros temas que andan dando vueltas, este debería ser el eje de la discusión en estos días y lamentablemente no lo hemos visto lo suficiente. Quiero agradecerles, sin embargo, estos más de media hora de diálogo, creo que es muy, muy relevante lo que ustedes han venido a reflejar aquí, el tema de la lepra para despejarlo, el tema del VIH para instalarlo como foco de discusión. No será el último programa que hacemos en todo caso ni aquí ni en El Informante, y ya lo sabe, doctor, así que le quiero agradecer a los cuatro. También la tuberculosis está aumentando. Sí, y la tuberculosis. Yo quiero agradecer a Canal 24 Horas porque creo que es muy importante que no solo las autoridades de gobierno, el Poder Legislativo, la sociedad y los medios de difusión
participen, porque esto no puede salir de la agenda pública hasta que logremos implementar medidas realmente efectivas, porque cada día que pasa son 20 jóvenes que se infectan. Así es. Muchas gracias a los cuatro. Muchas gracias a ustedes. Vamos a la pausa, nosotros volvemos de inmediato. Espérenos. ¿Quieres? Puedes. Entramos en la recta final del programa. ¿Qué suena? Maluma. Primero la respuesta a la pregunta. ¿Usted atribuye a los inmigrantes la reaparición de enfermedades como la lepra y la tuberculosis? 58% sí, 42% no. Ya tuvimos la explicación de los especialistas en una interesante conversación que va a estar disponible dentro de poco, que se repite por lo demás mañana en nuestro canal 24 Horas. Nuestro portal 24horas.cl tiene una noticia importante a destacar a propósito de salud, en este caso el debate que se está generando en la comisión mixta que aprobó el proyecto que despenaliza el aborto en 3 causales. En una votación dividida acordó reponer los 3 incisos propuestos por el Senado y que no fueron aprobados por la Cámara en su tercer trámite. Todavía le queda entonces un trámite que seguir en la Cámara de Diputados. Nosotros damos un vistazo ahora a nuestro pronóstico del tiempo. Hay 8,1 grados de temperatura a esta hora, está nublado en Santiago, se espera para este miércoles 18 grados solamente de máxima y para el día jueves suba un poquitito, 21 grados. Maluma es el que suena y es con quien vamos a terminar el programa. Maluma es una de las figuras más escuchadas en Latinoamérica dentro de la plataforma Spotify y Spotify ha logrado un récord. Ya tiene 60 millones de suscriptores que pagan, porque están las cuentas además, digamos, gratuitas, pero gente que paga 60 millones. En marzo tenía 50 millones, es decir, solo en pocos meses logró subir en 10 millones de personas la cantidad de quienes están dispuestos a cancelar por esta plataforma. Para que se hagan una idea, Apple Music, que se supone que debería haber estado liderando, Apple Music fue el que creó el iTunes, el programa administrador de música más importante en su momento, tiene 27 millones de suscriptores de pago. Y en cambio, Spotify tiene más del doble, un verdadero récord que se convierte entonces en una plataforma de streaming muy exitosa. ¿Por qué Maluma? Decíamos porque es una de las figuras más escuchadas en nuestra Latinoamérica, colombiano, pero que además tiene otro récord de otra plataforma, Vivo, la de videos, donde cuando lanzó esta canción, Felices los Cuatro, que lo lanzó por ahí por febrero de este año, se convirtió en el video más visto en todo el mundo en 24 horas en esa plataforma. Por lo tanto, tanto Vivo como Spotify tienen su propio récord y se cruzan con Maluma. Con él nos despedimos. Mañana, desde las 11:30 de la noche aproximadamente, estaremos al aire con El Informante. Debates sobre Venezuela y sobre la democracia cristiana, con interesantes invitados, para que no se lo pierda. Nos vemos mañana. Descansen, buenas noches. No me importa un carajo porque sé que volverás. Si conmigo te quedas o con otro tú te vas.